Buenas tardes. Hoy le voy a hablar sobre el tema de física moderna y contemporánea. Este tema describe el extraño mundo que encontramos cuando vamos más allá de lo cotidiano. Esta nueva física moderna se descubrió por primera vez a principios del siglo XX, gracias a que la física, no, la física clásica no pudo desarrollar los temas complejos de ahora. Esta surgió Más bien surgieron la necesidad de desarrollar reglas diferentes. Uno de los temas más importantes en esta física es el átomo. Empieza desde el siglo VI para retomar bien por qué los científicos de la física moderna hicieron esos experimentos. Demócrito, en la antigua Grecia, Demócrito imaginó que todas las cosas estaban compuestas por algunos átomos. Bueno, más bien que estaban compuestas por pequeñas partículas que creía que eran indestructibles, invisibles e indivisibles, y las llamó átomos. Esa idea del átomo quedó olvidada y quedó muy en el fondo hasta que en el siglo XIX, en el año 1808, John Dalton desarrolló una nueva teoría atómica en la que postuló 4 puntos, que creía que el átomo era la partícula fundamental e indivisible de la materia. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades distintas. Los átomos pueden asociarse con otros para formar algunas otras moléculas, y los elementos se pueden formar por algunos otros átomos. Los compuestos químicos se forman por la unión de uno o dos átomos que pueden ser de diferentes elementos de átomos. Este modelo de Dalton, tiempo después, fue insuficiente para algunos científicos. No permite explicar algunos fenómenos que la naturaleza presentaba. Tiempo después, en 1870, William Crookes experimentó con un tubo al vacío, que es como este, que tenía unos electrodos adentro. Esos electrodos estaban conectados a una fuente de poder, y de este lado se presentaban los cátodos y de este los ánodos, que era negativo y positivo. Entonces, al momento de calentarse el cátodo, emitía un haz de luz que pasaba de electrodos, supuestamente electrodos que todavía no conocían, pero pasa electrones que van del cátodo al ánodo. Entonces, gracias a ese científico denominó rayos catódicos, J.J. Thomson tomó ese mismo proyecto para desarrollar otro modelo, otro experimento que constituyó del mismo tubo al vacío, pero le puso los campos eléctricos y magnéticos para ver cómo se comportaban. Él creía que los que los rayos catódicos eran partículas más pequeñas y livianas que los átomos. Entonces hizo este experimento poniendo los campos eléctricos y magnéticos, y entonces observó que había una desviación. Pensó que esta desviación dependía de la masa de las partículas y también de su carga. Por eso es que puso los imanes, a los cuales él denominó electrones. Entonces él pensó que si los electrones eran negativos, entonces debía haber una carga positiva que los nivelara en el átomo. Gracias a esto, él desarrolló el nuevo modelo atómico que se llamaba, o más bien lo nombró, pudín o pastel de pasas, donde todo el pastel, que está de color rojo, constituía la carga positiva, y las pasas, que son supuestamente las de color azul, son los electrones que estaban incrustadas en el pastel. Entonces,
gracias a esto se pudo observar que él descubrió el electrón y la primera partícula subatómica, y que la teoría de que el átomo era solo indivisible era falsa, porque ya había descubierto la primera partícula subatómica que lo podía dividir. Tiempo después se hizo el descubrimiento del núcleo atómico. En 1911, el físico nacido en Nueva Zelanda, Ernest Rutherford, estudiaba mucho con la radiación, con la reactividad. Entonces descubrió partículas radiactivas que eran alfa, beta y gamma. Sabía que el alfa tenía propiedades positivas, una carga positiva. Entonces esa propiedad positiva la usó para este experimento, que consistía en bombardear la lámina de oro con las partículas alfa positivas, y iba a observar lo que sucedía con el fenómeno. Entonces observó que algunas partículas de las pasaron libremente sin ningún impedimento, y otras se desviaron, y otras como que se repelieron. Entonces aquí hay una muestra de cómo hacia adentro, como si esta fuera la lámina de oro, que algunas pasaron normal y otras se desviaron, o otras se regresaron. Eso le hizo creer que había una carga masiva que hacía que estos se repelieran, y entonces también quiso suponer que había vacío, y por eso pasaban libremente algunas. Entonces él postuló un nuevo modelo, que era que tenía un núcleo atómico. Él descubrió el núcleo atómico, donde se concentraba la carga positiva y no estaba como en el pudín de pasas sobre todo el átomo, sino solo en el centro. Y también que los electrones giraban alrededor de él. Todavía no descubría que había órbitas, pero que giraban alrededor de él, y que todo era vacío. Entonces él pudo decir que pudo desmentir el modelo atómico de J.J. Thomson. En 1913, Niels Bohr desarrolló otro modelo atómico gracias a las vibraciones de fenómenos como la luz blanca que se descompone, y aplicó estos conocimientos derivados de las observaciones a un átomo de hidrógeno, y propuso otro modelo atómico en el cual los electrones ahora sí se desplazaban en órbitas concéntricas, donde ahora sí puso que rodaban sobre algunas órbitas justamente específicas, donde no se podían mover de su nivel, a menos que hubiera otra energía externa que hiciera que este modelo se excitara. Entonces podía llegar a ser la energía muy alta, que llegaba a ser un nivel hacia afuera, o podría ser un nivel hacia adentro si ya dejaba de presenciarse la energía. Esto él lo denominó, y tiempo después, en ese mismo año, él se dio cuenta que más bien nombró a estos niveles de energía, a las órbitas, y las identificó con letras, e igualmente les puso algún número de electrones que debe de contener estos niveles. La mecánica cuántica también influye en este tema. En 1920 se ocurrieron distintos cambios en la física. No solo se estableció experimentalmente la naturaleza de la luz, también se descubrió las partículas de la materia, que las partículas de la materia tenían propiedades de ondulación.
El físico austriaco Erwin Schrödinger descubrió que una ecuación de cómo las ondas cambiaban, que es esta, y cambiaban más bien la onda de materia bajo la influencia de algunas fuerzas que fueran externas a ella. La ecuación era un modelo meramente matemático y no era como visual, o sea, la mayor parte era como de puros cálculos, pero al final presentó un modelo donde mostraba la posibilidad donde podría estar el electrón situado. Por eso aparecen esos puntos. Esa es la mecánica cuántica en sí, que muestra la probabilidad de las cosas en su posición y no donde están exactamente. Y otro subtema es el principio de correspondencia, que es como funciona como un árbol. Entonces, pues, supongamos que las raíces son la física antigua, o más bien la física clásica, y el tronco o ya los frutos son como la física moderna de ahora. Y entonces ellos tienen como que estar entrelazados para poder darse cuenta que la física moderna estaba bien, tenía que estar primero verificado por la otra o tomar las bases de la otra para que este sistema pudiera ser más lógico y más comprensible. Bueno, otro tema importante de todo esto, de la física moderna, es el efecto fotoeléctrico. Este efecto se hizo a finales para empezar, a finales del siglo XIX. Se consideraba que la física ya estaba casi resuelta por las leyes de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. Entonces el fenómeno físico consiste en la emisión de electrones que da cualquier luz hacia la partícula de metal y que rebota como otro electrón. O sea, le da la luz a esa partícula de metal y entonces rebota un electrón. Se dice que se lo arrebata. Este fenómeno fue observado en 1988 por Henry Hertz, que fue un científico alemán que lo pudo observar por primera vez. Este efecto fotoeléctrico se caracteriza por tres razones: que la emisión de electrones se produzca, es necesario que la luz de donde proviene tenga una frecuencia mínima, que se llama frecuencia umbral, que el número de electrones emitidos, dependiendo de la intensidad de la radiación, incide. La energía cinética de los electrones depende de la frecuencia de esta luz. La física clásica no podía explicar que el efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la radiación. Sin embargo, un físico también alemán famoso, Albert Einstein, en 1905 propuso que la radiación electromagnética estaba formada por partículas de luz llamadas fotones, cuya energía venía dada por la ecuación de Planck de la dependiente de la frecuencia de la radiación, que es la letra H de esa dependiente. El efecto fotoeléctrico tiene lugar cuando un fotón choca con un electrón, que es lo que pasa aquí, que un fotón choca con un electrón y lo arranca del metal. El fotón debe tener una energía mínima igual a la energía de ionización del átomo para que el electrón pueda abandonar la influencia del núcleo.
La energía del fotón se emplea es arrancar el electrón y es suministrar energía cinética. Entonces el fenómeno que pasa en el efecto fotoeléctrico, gracias a este efecto se volvió posible el cine hablado, también la transmisión de imágenes animadas en la televisión. También las celdas solares utilizan este tipo de sistemas. Las maquinarias para producir piezas sin intervención de algún hombre o alguna persona que las interactúe, y algunos aparatos con su funcionamiento en el aprovechamiento del efecto fotoeléctrico. También los postes de luz que tienen los focos y no son prendidos por ellos mismos, sino sino por la presencia de la luz negra. Otro tema importante es el principio de incertidumbre. Ese principio de incertidumbre es descubierto por Heisenberg Werner, que también es un científico alemán, que postula una teoría que es imposible, que para él es imposible saber su ubicación exacta de una partícula. Es imposible saber su movimiento y su posición al mismo tiempo. O sea, prácticamente no se podían saber al mismo tiempo. Para él, sí, exactamente para el científico. La incertidumbre derivada de este fenómeno no corresponde al instrumento de la medición, sino al hecho de pretender tomas incluso empleando los instrumentos más precisos y exactos jamás imaginados. El principio de incertidumbre se mantiene estable y vigente. Cuando mayor sea la precisión en la medida de unas magnitudes, mayor es la incertidumbre derivada de otra variable complementaria, la posición y la cantidad de movimiento de una partícula respecto a uno de los ejes de coordenadas. Son magnitudes que son complementarias, estrictamente sujetas para la restricción del principio de incertidumbre de Heisenberg. Existen dos formas de interpretar esta teoría. En relación a un hecho citado que observar supone modificar un elemento. Se trata de una idea que se estudia en filosofía y hace referencia al cambio que se produce en un objeto cuando éste es observado por un sujeto. Por el otro lado, respecto al incierto del mundo microscópico, una partícula no tiene una posición o alguna velocidad determinada, sino muchas simultáneamente. Es la famosa paradoja del gato en la caja. Las aplicaciones reales de este principio son muchas. Se trata de la teoría que da prácticamente adherio en algunos laboratorios de física y se encuentra en la base de todas las tecnologías que emplean las propiedades microscópicas de la materia, como los ordenadores y los teléfonos móviles. Además, gracias a este principio podemos entender fenómenos físicos como el que se da cuando los átomos y las moléculas se encuentran en un espacio mismo y sin riesgo a que estos dos se destruyan. El siguiente tema es el viaje de los gemelos. Este tema consiste que es un experimento que analiza la distinta percepción del tiempo de los observadores con diferentes estados de movimiento. Este experimento fue propuesto por el mismo Albert Einstein al desarrollar lo que hoy se conoce como su teoría de la relatividad, que dicha teoría postula que la medida del tiempo no es absoluta
y que dados dos observadores, el tiempo medido entre los eventos por estos observadores en general nunca coincide, sino que la diferente medida de tiempo depende de su estado de movimiento relativo entre ellos. En la teoría de la relatividad, las medidas de tiempo y espacio son relativas y no son absolutas, ya que dependen de un estado de movimiento del observador. En este contexto es el que se plantea el experimento. A Einstein le costó aclarar esta paradoja unos cuantos años hasta que formuló la famosa relatividad general y demostró que el gemelo de la Tierra, quien envejece más rápido en el viaje que hacen. Sin embargo, aunque Einstein resolvió la paradoja, o sea, el experimento en el contexto de la relatividad general, puede resolverse dentro de los límites de la teoría de la relatividad espacial también, como muestra este artículo que acabo de mencionar. Para este es necesario realizar algunos cálculos desde el punto de vista del gemelo que pertenece en la Tierra y desde el punto de vista también del gemelo viajero, y ver que las estimaciones del tiempo transcurrido coinciden examinadas desde ambos puntos de vista. El cálculo del punto de vista del gemelo terrestre es rutinario y completamente sencillo. El cálculo del punto de vista del gemelo viajero es más complejo porque requiere realizar cálculos de un sistema que es muy incierto. Se presentan predicciones de la teoría aplicada a ambos gemelos. Se prueba que los resultados coinciden, demostrando que el aparente experimento no envejecen al mismo tiempo, sino envejece más rápido el gemelo que se mantiene en la Tierra.